Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esta es la emisión del día de hoy que haremos del libro de Primero de los Reyes, capítulos 15 y 16. Nos continúa hablando acerca de dos líneas, dos genealogías distintas. Por un lado el reino del sur y dos reyes que en estos capítulos veremos. Y por el otro lado el reino del norte, que sus representantes son 7 reyes que aparecen aquí y que van en una sucesión muy rápida porque mueren uno detrás de otro por distintas circunstancias. La principal enseñanza que podemos obtener a través de estos dos capítulos es precisamente que tenemos que estar firmes, estar totalmente firmes en hacer la voluntad de Dios, en no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, totalmente prendidos de la mano de Dios y haciendo conforme a su voluntad, porque esto en última instancia es lo que en la eternidad cuenta. Aquí, mientras vivamos en la tierra, podemos decir muchas cosas, hacer muchas cosas, y quizá en lo natural, en lo humano, pueda ser permisible, pero delante de Dios tenemos otra medida. Muy bien, pues esta es en esencia esta situación de estos capítulos 15 y 16 del primer libro de Reyes. Si nos siguen con la lectura, empezaremos con el versículo 1 del capítulo 15. Iniciamos. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Abisalón. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías el hitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre la casa de Roboam y la de Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asá lo sucedió en el trono. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asá ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalón. Asá hizo lo que agrada al Señor como lo había hecho su antepasado David. Aquí está una de las claves. Asá hizo lo que agrada al Señor. Y eso es lo mismo que debemos de hacer nosotros. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asá derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Como podemos apreciar también, hay situaciones que se vuelven a repetir, pecados que son constantes y decisiones de la humanidad que va siempre en pos de su propia satisfacción carnal, ¿no? La situación de la sodomía, de la homosexualidad, de la liberalidad sexual, pero esto no es nuevo. Sin embargo, esto ha sido condenado con Dios desde siempre porque delante de él no es aceptable. Aunque no quitó los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. Además llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asa y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa
rey de Judá. Entonces Asa tomó todo el oro y la plata que habían quedado en los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio, y les encargó a sus funcionarios que se los llevaran a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, y nieto de Sión, rey de Siria, que estaba gobernando en Damasco, y le mandó este mensaje: hagamos tú y yo un tratado como el que antes hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula tu tratado con Baasa, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y envió a los jefes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Iyón, Dan, Abel Bet-Macá y todo Kineret, además de Neftalí. Cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Ramá y se retiró a Tirsá. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá sin eximir a nadie, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Baasa había estado fortificando la ciudad. Con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y también Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y lo que atañe a las ciudades que edificó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. Luego Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. En el año segundo de Asa, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó allí 2 años. Pero Nadab hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibetón, a la que Nadab y todo Israel tenían sitiada. En el 3er año de Asa, rey de Judá, Baasa mató a Nadab y lo sucedió en el trono. Tan pronto como comenzó a reinar, Baasa mató a toda la familia de Jeroboam. No dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra del Señor que dio a conocer por medio de su siervo Ahías el Silonita. Esto sucedió a raíz de los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas, con lo que provoqué la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durante los reinados de Asa de Judá y Baasa de Israel hubo guerra entre ellos. En el 3er año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, ascendió al trono, y durante 24 años reinó en Tirsá sobre todo Israel. Baasa hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Una aclaración solamente, una puntualización, y este pecado que ofende al Señor, este mal ejemplo que dejó Jeroboam, fue precisamente dejar de lado a Jehová, Dios de Israel, como el único y sabio y santo Dios, y dedicarse a otros dioses, dioses cuyas iniciativas permitían hacer todo tipo de situaciones, todo tipo de cosas que delante de el único y santo Dios no son permitidas. ¿Cómo qué? Pues como la misma homosexualidad, como la misma situación de rendir culto a ídolos. Son cosas que delante de Dios no son permitidas. Este es el pecado continuo en el que persisten los reyes de Israel, y junto con el rey todo el pueblo sigue ese ejemplo, ese mal ejemplo. En aquel tiempo la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, y le dio este mensaje contra Baasa: yo te levanté del polvo y te hice gobernante de mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam e hiciste que mi pueblo Israel pecara y provocara así mi enojo. Por eso estoy a punto de aniquilarte y de hacer con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo.
Los demás acontecimientos del reinado de Basá y lo que hizo y atañe a sus obras están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Basá murió y fue sepultado en Tirsá, y su hijo Elá lo sucedió en el trono. Además, por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, la palabra del Señor vino contra Basá y su familia debido a todas las ofensas que éste había cometido contra el Señor, provocando así su ira. Y aunque destruyó a la familia de Jeroboam, llegó a ser semejante a él en las obras que hizo. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Elá, hijo de Basá, ascendió al trono de Israel y reinó 2 años en Tirsá. Pero conspiró contra él Simri, uno de sus funcionarios que tenía el mando de la mitad de sus carros de combate. Estaba Elá en Tirsá emborrachándose en la casa de Arsá, administrador de su palacio. En ese momento irrumpió Simri y lo hirió de muerte y lo suplantó en el trono. Era el año 27 de Asa, rey de Judá. Tan pronto como Simri usurpó el trono, eliminó a toda la familia de Basá, exterminó hasta el último varón, fuera pariente o amigo. Así aniquiló a toda la familia de Basá conforme a la palabra que el Señor había anunciado contra Basá por medio del profeta Jehú. Esto sucedió a raíz de todos los pecados que Basá y su hijo Elá cometieron e hicieron cometer a los israelitas, provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Elá y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampado contra la ciudad filistea de Gibetón, Simri reinó en Tirsá 7 días, solamente 7 días. Y el mismo día en que las tropas oyeron decir que Simri había conspirado contra el rey y lo había asesinado, ahí mismo, en el campamento, todo Israel proclamó como rey de Israel a Omri, el jefe del ejército. Entonces Omri y todos los israelitas que estaban con él se retiraron de Gibetón y sitiaron a Tirsá. Cuando Simri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se metió en la torre del palacio Israel y le prendió fuego. Así murió. Por los pecados que había cometido, pues hizo lo que ofende al Señor, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam y persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Simri, incluso lo que atañe a su rebelión, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 facciones. La mitad respaldaba como rey a Tibní, hijo de Gidmad, y la otra a Omri. Pero los partidarios de Omri derrotaron a los de Tibní, el cual murió en la contienda. Así fue como Omri ascendió al trono. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsá. A un cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 66 kilos de plata y allí construyó una ciudad. En honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro, las llamó Samaria. Pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel, provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, incluso lo que atañe a las proezas que realizó, están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab lo sucedió en el trono. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que lo precedieron.
En tiempos de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Virán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Así es como terminamos nuestra lectura y esperamos realmente ser fieles al Señor y hacer las cosas sin apartar ni a la derecha ni a la izquierda, sino conforme a lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Pues que Dios les bendiga a todos. Aquí terminamos la lectura de este pasaje bíblico que hoy nos correspondió leer. Muchas gracias por su atención. Esto es Una Porción de Fe.